Métodos y diseños de investigación en psicología. Métodos, diseños y técnicas. La psicología utiliza el método científico desarrollando un conjunto de métodos particulares: método observacional, método selectivo y método experimental. Método, plan general de actuación para llevar a cabo una acción determinada. En él se especifica la normativa a seguir. Hace referencia a todo el proceso de investigación, adoptando una determinada estrategia general que condiciona las posibilidades de desarrollo de cada una de sus etapas, en la necesidad implícita de coherencia interna. Métodos y diseños de investigación. Constituye los modos específicos o procedimientos para realizar diferentes etapas particulares, que como dispositivos auxiliares posibilitan la aplicación de los métodos. Diseño. Estrategia concreta que se utiliza para llevar a cabo una acción. Plan de trabajo en el que se especifican los procedimientos a seguir o que ha seguido el investigador para obtener datos que permitan contrastar una hipótesis de investigación. Elección y especificación del procedimiento para la obtención de datos que permitan contrastar hipótesis. Es un plan estructurado de acción que, en función de unos objetivos básicos, está orientado a la obtención de información o datos relevantes a los problemas planteados. Los diseños incluyen en su expresión una serie de especificaciones de decisiones de procedimiento. Se puede hacer referencia al método, diseño observacional, a la forma de obtención de medidas, diseños intersujetos, a la forma de organización de los grupos, diseño de grupos aleatorios, etc. Método experimental. Estrategia de investigación que tiene como objetivo establecer relaciones de causalidad entre la variable independiente y la dependiente, a través de la manipulación directa de las variables de estudio. Máximo control interno. Control sobre las variables potencialmente contaminadoras de los resultados. Máximo intervención del investigador. Actuación directa del investigador sobre las condiciones de aparición del fenómeno en estudio. Diseños experimentales de comparación de grupos. Estrategia univariable o multivariable. Diseño univariado o univariable. Si la V dependiente, variable en la que se constata, a través de su medida, el efecto de la VI, es única. Diseño multivariado o multivariable. Varias V dependientes, se constata, a través de sus medidas, la influencia o el efecto de la VI. Estrategia simple, unifactorial, o factorial. Diseño unifactorial o simple. Solo se manipula una V independiente, que se operativizará en un número determinado de valores o niveles, que a su vez generan el mismo número de condiciones experimentales o tratamientos a aplicar a los sujetos del estudio. En su forma más sencilla incluye solo dos condiciones experimentales diferentes, una que incorpora la presencia o actuación de la variable independiente y otra con la ausencia de la misma que actúa como control. Diseño factorial. Se manejan simultáneamente dos o más V independientes. Estos diseños proporcionan información no solo sobre los efectos específicos de cada una de las V manipuladas, sino de su posible efecto combinado o de interacción. Pueden contrastar hipótesis complejas que suponen que el efecto de uno de los factores puede resultar afectado por los diversos valores de los otros factores del estudio. Estrategia intersujeto o intrasujeto. Diseño intersujeto. Somete grupos diferentes de sujetos a las distintas condiciones experimentales, para poder comparar sus medidas en la V dependiente, y de esta forma valorar el efecto de la V independiente. Se basa en el supuesto de que estos grupos son inicialmente equivalentes, antes de aplicar las condiciones experimentales, de forma que sus diferencias después de los tratamientos se puedan atribuir inequívocamente a la V independiente. La estrategia básica para conseguir esta equivalencia inicial de los grupos es la aleatorización. Diseño intrasujeto. Cada sujeto actúa como control o referencia de su mismo, de forma que cada uno de los sujetos proporciona una serie de registros u observaciones que se corresponden con los distintos niveles de la V independiente. Es decir, la aplicación de forma sucesiva de todas las condiciones experimentales al mismo grupo de sujetos nos proporciona una serie de medidas que provienen de la misma fuente, y cuyas diferencias podrían ser atribuidas a los distintos niveles de la V independiente. Pero esta aplicación en serie de todos los tratamientos a cada sujeto puede generar por sí misma efectos contaminantes que distorsionen el efecto de la V independiente y que deberán ser controlados. Su uso no es adecuado cuando a. El efecto de persistencia es diferente dependiendo del orden de los niveles de V, y es imposible hacer reversible el valor de la VI de cada sujeto.
Estrategia de aleatorización completa o restringida. Constituye los modos específicos o procedimientos para realizar diferentes etapas particulares, que como dispositivos auxiliares posibilitan la aplicación de los métodos. Diseño de aleatorización completa. Cuando la asignación de los sujetos a las condiciones experimentales se ha hecho de forma aleatoria, la fuente de datos siempre es una muestra representativa. El grupo de sujetos, en conjunto, presenta unas características que se corresponden con las de la población a la que pertenecen. Es una estrategia que se apoya en la variabilidad intersujeto de los datos de cada grupo, y en valores resumen de la misma como las medias y la desviación típica. Para el análisis de los datos y la interpretación de los resultados. Diseño restringido o de bloques. Se utiliza alguna técnica de bloqueo al asignar los sujetos a los grupos. Otra estrategia es el estudio controlado de sujetos individuales. Diseños de caso único o de replicación intrasujeto. Podemos tener un componente de interrupción como consecuencia de la aplicación del tratamiento. Evalúan el cambio que se produce por la aplicación de una intervención o tratamiento. Aspectos básicos que caracterizan este tipo de diseños son el componente temporal o longitudinal implicado en la serie amplia de datos o medidas del sujeto, que sustentan las inferencias de cambio o efecto, la interrupción que crea en esa serie la aplicación del tratamiento, y que proporcionará los elementos de comparación para valorar su efecto. Características: registro sucesivo a lo largo del tiempo de las conductas de un caso único o un grupo pequeño antes, durante y en algunos casos, tras la retirada del tratamiento, en situaciones muy controladas. No elegimos el sujeto por azar, y solo elegimos uno. 2.4 Diseños cuasi experimentales. Pretende potenciar el estudio de problemas de relevancia social y profesional no trasladables al laboratorio pero susceptibles de ser estudiados con un procedimiento controlado. Comparte con el diseño experimental. Existencia de una intervención específica, independiente o tratamiento, cuyos efectos sobre otra variable de interés se quieren conocer. Diferencias con el diseño experimental. Los grupos de estudio no se pueden organizar por asignación aleatoria. No se puede contar con la supuesta equivalencia inicial de los grupos. Más bien, se utilizan grupos no equivalentes, que pueden diferir entre sí en más aspectos que los directamente relacionados con la y el análisis y la interpretación de los datos debe realizarse con prudencia en lo que se refiere a las inferencias de relaciones de causalidad e incluso en ocasiones deberá incluir la tarea de separar a través de los análisis estadísticos los efectos del tratamiento, de los efectos de las diferencias previas existentes entre los dos grupos. 3. Método selectivo. Correlacional, psicométrico o de encuesta. Método selectivo. Estrategia de investigación científica en la que las variables de estudio no se manipulan directamente sino a través de la selección de los sujetos del estudio. La vía nos viene dada, nosotros elegimos a los sujetos. Es el estudio de los fenómenos, sin intervención manipulativa del investigador, a partir de una selección, sujetos o observación, en función de que posean entre sus características un determinado valor o modalidad de las variables de estudio, para el estudio de la relación existente entre ellas o con la manifestación específica de otras. Las variables relevantes para el estudio no son de manipulación intencional sino de selección de valores, por su propia naturaleza, de ahí la denominación de método selectivo. Estudio sobre lesiones cerebrales. Hay que elegir sujetos que ya padezcan algún tipo de lesión antes de llevar a cabo el estudio. Diseños de encuesta. Estrategia concreta por muestreo de aplicación del procedimiento general del método selectivo. Prioridad a los aspectos expansivos de la representabilidad y amplitud del estudio frente a los objetivos intensivos. Para saber la opinión antes de las elecciones, la opinión de un país, etc. Característica de los estudios de encuesta. Los objetivos son de carácter más expansivo y descriptivo. Para realizar una encuesta no necesito partir de un modelo teórico del que hayan emanado unas hipótesis a comprobar, aunque puede ocurrir que así sea, basta con tener una necesidad de información descriptiva, y un rigor de procedimiento que se focaliza fundamentalmente en la representatividad de las muestras, aunque una vez que tengo los datos pueda tratar de analizar posibles contingencia o relaciones entre variables y criterio temporal, longitudinal y transversal. Diseños ex post facto. Explicación del fenómeno en términos de relaciones funcionales e incluso causales. Tienen estructuras diferentes en función de su carácter retrospectivo, tiempo pasado, y prospectivo, futuro, de las organización de grupos, simple, complejo, o grupo único, y las distintas posibilidades de manejo de la variable tiempo. Estudia hechos del pasado, que ya está hechos. Característica de los ex post facto.
Objetivo más explicativo o predictorio, dentro de sus limitaciones. En los que trabajo con grupos naturales, grupos diagnósticos, el estudio suele estar orientado a la búsqueda de relaciones específicas de variables que ayuden a la comprensión del trastorno o a predecir posibles consecuencias, mayor intención explicativa, y el sustrato teórico de estos estudios suele ser más potente y entramado que el que pueda haber detrás de una encuesta. Todo esto dicho con prudencia, ya que la posible complementariedad de los métodos hace que para un mismo objetivo nos pueda ser útil recorrer el camino de la investigación en pasos sucesivos que nos llevan a ir apoyándonos en metodologías distintas. La posible ubicación en el continuo de control interno un punto más allá uno que otro, no la explicaría por la mayor naturalidad de la encuesta, sino por la mayor complejidad de modelo teórico previo, y por tanto de estructura interna del estudio de relaciones de variables del diseño ex post facto frente a la encuesta. Inconvenientes de estos diseños no permiten controlar posibles B que pueden intervenir contaminando las medidas. No ofrece garantías para la comprobación. Ventajas de estos diseños: el manejo de la investigación de la variable tiempo, y a aplicación de análisis complejos como los modelos de ecuaciones estructurales permite en investigaciones selectivas una aproximación al estudio de las relaciones entre variables desde modelos teóricos causales, que tiene en cuenta la multiplicidad de interacciones posibles entre las variables relevantes de un problema. Método observacional. Método observacional: estudio de la conducta espontánea en situación natural conciliando el nivel de sistematización y rigor para proporcionar conocimientos científicos con la protección del grado máximo de realismo. Importante en psicología evolutiva. Procedimiento global de investigación de la conducta espontánea a partir de una recogida de datos, sin restricciones del investigador, garantizando la replicabilidad de sus resultados mediante la aplicación sistemática de sistemas de codificación ad hoc que posibilitan el registro. Ausencia o presencia mínima de intervención, grado máximo de naturalidad, mínimo control interno, máximo realismo. La estructura interna de los estudios observacionales pueden hacer referencia a criterios tan generales como objetivo, exploratorio versus confirmatorio, inclusión de la variable tiempo o el tipo de medidas utilizadas, macroanálisis versus microanálisis, otros específicos de aspectos de procedimiento observacional. Convenientes: permite la comprensión de su función, comprensión del para qué o el porqué del comportamiento. Diseños observacionales. Multimétodo: la validez de una investigación dependerá más de la adecuación de la metodología elegida y de la correcta y rigurosa realización del estudio, que de la elección de un método que en términos teóricos se presenta más potente que este artículo es meramente informativo. En Psicología Online no tenemos facultad para hacer un diagnóstico ni recomendar un tratamiento. Te invitamos a acudir a un psicólogo para que trate tu caso en particular. Si deseas leer más artículos parecidos a métodos y diseños de investigación en psicología, te recomendamos que entres en nuestra categoría de Psicología Experimental.